¿Por qué hemos llegado a esta situación en que la política esencial para poder desarrollar políticas públicas, poder atender el bienestar colectivo, tiene tan desencantada la gente? Miguel, buenas noches. Qué gusto estar contigo nuevamente. Un saludo a tu audiencia. Yo creo que hay dos temas fundamentales en un país como Honduras, algo que también se evidencia en otros países del mundo, donde la situación económica, la desigualdad influyen muchísimo en la actitud que las personas tienen hacia la democracia, hacia la política. El creer cómo está su bienestar, sobre todo económico, en primer lugar. En segundo lugar, las instituciones del sector de justicia. Si las personas creen que las cortes funcionan de una manera adecuada, si creen que todos son juzgados de la misma manera, si creen que a pesar de donde vos vengas, vas a recibir un trato justo en el sistema de justicia, eso algo más que impacta si las personas confían o no en la democracia. Y luego el actuar de los políticos, el actuar en cuanto a el cumplimiento de sus promesas, el actuar en cuanto a actos de corrupción y los recursos del Estado. Vemos claro el caso de Inglaterra, donde el primer ministro Boris Johnson sufrió una derrota importantísima y muchos lo ligaron a esas fiestas que él tuvo durante la pandemia, donde todo el mundo estaba confinado y Boris Johnson, con varias personas de su gobierno, estaban dándose esta gran vida, estas fiestas, sin usar mascarillas. Entonces la gente realmente estaba muy desencantada. Creo que estos son como tres factores con los que podemos empezar a ver ese desencanto y luego trasladarlo al contexto hondureño y cómo impactan aquí. Puntualicémoslo en síntesis. El primero, la economía. La economía. ¿Cómo está la bolsa, el bolsillo? ¿Cómo está tu bolsillo? Eso es fundamental. ¿El segundo? El segundo, las instituciones de justicia. ¿Crees o no que la justicia te va a tratar con igualdad? ¿Y tercero? Y tercero, el comportamiento de los políticos en sí. Ok. Y póngase ahorita en perspectiva, los norteamericanos van a elecciones. Y no vamos a hacer un programa sobre las elecciones, pero imagínese usted si usted estuviera en los zapatos de un norteamericano pensando en estas tres cosas. La economía, cómo marcha. Segundo, cómo funcionan las instituciones en mi país. Están satisfaciendo las necesidades de justicia y otras demandas de seguridad y tranquilidad colectiva, cotidiana. Y tercero, cómo se portan los políticos. Y creo que en ese sentido, trasladándonos al espacio local, le voy a pedir a producción que muestre, por ejemplo, cómo en nuestro país un muy importante sector de la gente, cuando le preguntan cuánto le interesa la política, y estos datos, voy a hacer la aclaración, estos son los datos de una de las encuestas más reputadas del país. Los datos son de marzo de este año, son de abril. Alguien diría, Miguel, ¿pero por qué estás mostrando datos de abril? Bueno, porque esta encuesta va a volver a salir dentro de 6 meses, 5 meses más o menos, y vamos a tener fresquitos en la retina. Esta es una pregunta que no suelen hacer otras encuestas, porque esta encuesta, la encuesta del ERIC, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, tiene la peculiaridad
algo preocupante en Honduras, este desencanto con la democracia, con la política, pero no es algo singular a Honduras. Creo que lo vemos en otros países, incluyendo Estados Unidos también. Es decir, nos están fallando los políticos. Vea el siguiente gráfico. Recuerde que estos son datos de antes del primer semestre. Digamos que el primer tercio del año, porque los datos se hicieron públicos allá alrededor de mayo, junio, y impresionaron a muchas personas, ¿verdad? A mitad de año se presentó esta encuesta y creemos que siguen siendo muy datos. Miren lo que piensa la gente.
están migrando, prima la reunificación familiar sobre estas otras razones, que es totalmente asimétrico a las razones por las cuales las personas están planteando irse del país. Ahora, tiene que, sobre todo, que ver con la economía. Ahora, cuando recuerdan el inicio del programa, él mencionaba que hay 3 aspectos que influyen muchísimo en la pérdida de la confianza en la democracia y los políticos. Uno es, precisamente, el no poder satisfacer las necesidades, la situación económica. El otro era mejores. En el actual momento en que hay mucha incertidumbre por el aumento de tasas de interés, por el deslizamiento de la moneda, por el impacto que esto puede tener en el precio de la canasta básica y en una inflación que el gobierno había logrado controlar en una mezcla de condiciones externas y decisiones internas, preocupa la incertidumbre que produce una serie de decisiones en materia económica que se tomaron tardíamente y que han tenido un impacto en la población de drasticidad. Han sido muy drásticas en un momento y se impidió que fueran haciendo de manera gradual. Tú que eres especialista en políticas públicas, cuando un gobierno toma una decisión tan estricta como poner orden o aplicar correctivos en materia económica y monetaria, ¿cuál debería ser la mejor forma de hacerla? Porque luce unilateral y además a contrapelo de lo que se había venido diciendo que el gobierno, no haría, que es aplicar las recetas del Fondo Monetario. Creo que ahí hay 2 temas. Uno es la presión a la que puede estar sometida el gobierno. El gobierno necesita acceder a esos 830 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le va a prestar. Entonces, por un lado, está muy presionado a tener que cumplir con estas medidas. Para poder cumplir con su agenda. Tiene una enorme presión para hacerlo. Y aquí es donde vemos que quizás en un primer momento la realidad
se impone a la ideología. Porque aunque en principio estarán medidas que no se iban a tomar o que se iban a tomar de una manera o con mayor resistencia, digamos, a estas medidas, vemos que el gobierno ha tenido que ceder bastante. Y eso creo que tiene que ver con la presión, la realidad de la presión de que necesita acceder a esos préstamos. Lamentablemente, el impacto ha sido, o será, o sea, falta por ver cuál será el verdadero impacto, pero es un incremento bastante drástico, digamos, de 1.5%, más o menos. Y vemos que en Estados Unidos, donde también han tenido que cambiar la tasa monetaria, generalmente lo hacen como por 0.25% al mes, jamás por un monto mayor. Entonces creo que es algo que preocupa por la manera en que se ha hecho. Quizás es algo que sí se tiene que hacer, que sí se tuvo que haber hecho, pero quizás de una manera más gradual y no de una manera tan apresurada. Creo que la mejor manera de diseñar una política pública es consultando a los actores claves, al sector privado, a la academia, también tomando en cuenta el contexto del país, lo que ya hablábamos de la desigualdad, de la inflación, de cómo afecta al ciudadano promedio, y también tomando en cuenta el contexto internacional en que nos encontramos, porque Honduras no es una isla, estamos en una región del mundo donde también estamos compitiendo con otros países. Y usar esa evidencia, combinarla con lo que están opinando los actores claves y luego crear un plan de acción que pueda implementarse de una manera racional. Estamos en cuestión de enfoques. ¿Por qué esta confianza y esta desconfianza? Vamos a seguir abordando este tema porque
Como usted sabe, vea usted los niveles de confianza y desconfianza en los partidos y en el Congreso. Qué importante es que en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, se tomen decisiones que afiancen esa credibilidad en el próximo proceso electoral primario y general. Qué importante es que los partidos políticos entiendan que la gente está cansado de ellos y que tienen que cambiar su forma de actuar. Creo que también tiene que ver que la gente no ve una clara diferencia en los valores de un partido versus otro partido. Y si estamos viendo, muchas personas están cambiando ese partido últimamente, que es un derecho, como sabemos, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir cuando tan fácilmente un día eres de este partido, otro día eres de otro partido? O sea, probablemente quiere decir que no haya valores que definan hacia dónde va cada partido tampoco. Bueno, los partidos tienen un ideario, tienen un manifiesto, tienen sus propias declaraciones de principios. De hecho, tienen que cumplir con ese requisito cuando se inscriben nuevas organizaciones políticas y, como lo ha dicho Dani, el derecho de asociarse es libre. Uno no está obligado a estar en una asociación y puede cambiar de asociación. Ya hemos visto... A ver, hablemos de esta imagen. No lo asuste a usted esta imagen. No es algo que resulte ajeno
conocimiento de la gente. A la izquierda está el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, asesor y primer caballero del gobierno, y el presidente del Congreso, el diputado en ejercicio de la presidencia del Congreso, Luis Redondo. Prácticamente de hecho, porque desde el inicio, desde el inicio, desde el 2022. desde el inicio él se distancia de su bancada, pero hagamos un recuento. El Partido Libertad y Refundación expulsó a 15 de sus miembros en la primera semana de instalación del Congreso. Luego muchos de ellos retornaron, pero al final se fueron como 8 o 9, entre ellos el diputado Jorge Cálix, la diputada Beatriz Valle, pero el Partido Nacional también perdió un diputado, el diputado Barahona, y luego el Partido Liberal, hemos visto cómo, por ejemplo, la diputada Critza Pérez ya se fue del partido también, la diputada Soyapa Figueroa y la diputada Maribel Espinosa ya se fueron de vuelta al Partido Liberal. El PSH ya con esto se queda oficialmente con 5 diputados. Libre recupera, tiene creo que con la diputada Critza Pérez y con Luis Redondo creo que llegan a 43 diputados. Creo que sí. 44. Creo que igualan en cantidad de diputados con 43 y 43 el Partido Nacional, mientras el Partido Liberal se ha visto enriquecido por la adquisición de estas otras figuras y ha revivido de alguna manera. Ha revivido, ha recuperado un caudal que no tenía por las urnas. Y aquí la pregunta es, ¿cómo ve la población que vota por un diputado en una enseña política que ha dicho seguir sus principios, ha dicho seguir sus valores y por eso votó la gente por ellos, porque eran miembros de ese partido, no solamente porque tiene cualidades o no personales, los votaron por ellos porque eran miembros de una institución política. ¿Dónde queda la credibilidad en el partido cuando fácilmente sus integrantes y sus representantes cambian de partido como quien cambia ropa interior o de calcetines? Creo que el cambio tan fácil de partido
sigue estando dividido, sigue estando sin capacidad de diálogo, sigue siendo un espacio donde la gente desconfía. Es más, vea este gráfico. Uno de los grandes problemas, recuerda, 7% de la población dice que los problemas del país, uno de los problemas del país es la corrupción. Vea usted cómo califica la población de Honduras, o calificaba para principios de este año, la corrupción en las instituciones. Y nuevamente, vea usted este gráfico, aparecen instituciones de composición política por excelencia.
economía no anda bien. Es más, es una de las principales razones por las que la gente se quiere ir. Y es una de las razones que más expulsa hondureños fuera de Honduras. La situación económica y la falta de empleo. Eso obviamente hace desconfiar a los operadores políticos que les han ofrecido que va a mejorar todo, que ellos sí lo pueden resolver, pero que a la larga tienen comportamientos similares o los mismos comportamientos de los partidos que adversaban cuando estaban en la oposición. Segundo, la administración de justicia. ¿Ha visto usted lo que la gente piensa? No somos nosotros los que lo decimos, lo dice una encuesta reputada. El hondureño piensa que sus instituciones son corruptas, que no resuelven. Y el tercer problema grave para la población es la inseguridad de la justicia. ¿Quién la administra? Pues órganos administrados por políticos, por partidos políticos. Y tercero, el comportamiento de los políticos. Baste mostrarle, por favor, producción, otra imagen que no sea la misma que nos mostraron del Congreso, porque uno podría decir, bueno, aquí solo vamos a mostrar cuando Libre expone a los nacionalistas. Creo que si producción busca una imagen de cualquier otro día, es más, si quieren, si tuvieran por ahí una ilustre patada, ¿verdad? O el jolgorio de los pitos nacionalistas, vamos a encontrar que particularmente en los últimos años, y no vamos a decir que solamente esta gestión, pero ha sido evidente en esta gestión, el Congreso miren, el Congreso, para que usted más o menos se lo imagine, usted conoce las peceras, ¿verdad? O sea, uno cuando quiere tener pececitos los pone en una pecera, o cuando está en un zoológico los pone en una jaula. Entonces, imagínese usted el Congreso que está en pantalla como una pecera o como una jaula, donde usted lo que ve es en directo, por el canal del Congreso y por los noticiarios, el comportamiento de su clase política, ¿ah? De cómo se comporta el animal político por excelencia que sería el representante. Y vea usted, andan de pie, no votan, se recriminan. Y luego vemos también algo muy interesante, Dani, y es que ahora vemos al partido de oposición reclamando cosas que ellos hacían. Bueno, y no sesionan. Eso es una de las cosas que también vemos, que pasan periodos en los que simplemente no van a trabajar. O sea, si yo no voy a mi trabajo... Pero cobran. Sí, te iba a decir, si yo no voy a mi trabajo, no hago mi trabajo, yo no recibo un sueldo. O sea, así te lo digo, así simplemente. Me dicen en producción que ellos tampoco. Yo creo que, sí. Obviamente, el que, como dice San Pablo, el que no trabaja, que no come, ¿verdad? Pero que no coma. Pero vean ustedes que le hemos puesto... Hemos hablado de la confianza y la desconfianza en los políticos. Le estamos mostrando por qué. Ahora, soluciones. ¿Qué pueden hacer los políticos? Nos quedan apenas 3 minutos. No les vamos a resolver la vida, señores. Ustedes saben lo que tienen que hacer. La conciencia les habla todos los días en el oído. ¿Qué tendrían que hacer los políticos y nuestros gobernantes, nuestras autoridades, para que la gente vuelva a confiar en ellos? Mira, yo creo que ya que estamos entrando a un proceso electoral, tenemos que reformar la ley electoral para que sepamos quién está financiando cada campaña política. Porque ahorita los políticos no tienen que decir quién les está dando el dinero. Entonces, ¿cómo vas a prevenir la corrupción, que entre el crimen organizado a la política y que por lo tanto el crimen organizado tenga una influencia en las leyes que se pasan o no se pasan, si no sabemos quién está financiando a los políticos? Bueno, tenemos que saber eso. Eso es súper importante. Acabas de mencionar algo muy importante, y si producción tiene chance, pues por ahí anda circulando un video que nos muestra con desparpajo quienes financian la política. Y en el juicio del expresidente Hernández existieron testimonios que decían más o menos lo mismo. No hubo video, pero... Y listas, o sea, listas bien. Listas de personajes. Entonces, vea usted, si quiere recuperar la confianza de la política, pues hay que depurar. Bueno, y de hecho eso es algo bien concreto. O sea, el Ministerio Público había anunciado una lista de personas que habían sido mencionadas en el juicio del expresidente Hernández que iba a investigar. O sea, eso es algo que el Ministerio Público puede retomar y demostrar que realmente está buscando justicia. Pero en el listado... Sin importar el partido político al que pertenezca esa persona. Sí, pero en el listado que la presidente Castro mostró en una cadena en septiembre, ahí solo aparecían liberales y nacionalistas. Sí, creo que ese listado tiene que ampliarse más, especialmente en luz de ciertos videos que
que causaron la renuncia de el diputado Carlos Zelaya, del ex ministro de Defensa también. Es decir, se tiene que ampliar, tiene que verse de una manera no partidaria, pero es algo que concretamente el Ministerio Público podría avanzar, es algo que podría dar. Eso de la reforma electoral para que podamos saber de dónde viene el dinero en la política para prevenir que entre esos intereses oscuros. Porque una vez que vos recibís dinero del crimen organizado, les debes. No podés, eso es como hacer un pacto con el diablo. O sea, te van a perseguir hasta el final de la tierra y no te les vas a poder dar vuelta. O sea, vas a tener que seguir su agenda, no la agenda del pueblo. Entonces eso es elemental. Le vamos a decir con apoyo de Dani Díaz qué pasa en las sociedades, porque ya nos queda un minuto, ya nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué pasa en las sociedades cuando se pierde la confianza en la política? Pues derivas autoritarias, se eligen presidentes que resuelven problemas sin mayores formas democráticas, o se pierde el poder, como pasó en Argentina, que tuvieron 3 presidentes en menos de 24 horas, 48 horas, y la gente sale a la calle a pedir algo, y es que se vayan todos. Es decir, la gente pierde confianza en sus instituciones del todo y finalmente va y elige a las personas que en su opinión pueden resolver sus problemas. Y la cosa es que si al país le va mal, a todos nos va mal. Creo que eso es verdad para la gente más rica de ese país, para la gente más pobre de ese país, para la gente en el medio. O sea, a todos nos conviene que el país marche bien, que haya seguridad jurídica, estabilidad, mayores oportunidades. A todos nos conviene. Todos estamos en el mismo arco. Yo creo que eso es algo que nuestros políticos tienen que entender. Bueno, gracias, Dani. Muchas gracias, Miguel. Lo que Dani ha dicho, ni más ni menos, es: señores políticos, señoras políticas, pórtense bien. Y recuerden que el pueblo tiene la última palabra y los estamos